Buenas tardes o buenos días o buenas noches, según a la hora que nos vean, ¿no? Comenzamos desde el empaquetado, el momento propicio. Hoy en el momento propicio tenemos a un joven músico nacido en Arafo, con una proyección internacional y que nos va más o menos en el tiempo adecuado, que serán 30 o 40 minutos lo que tenemos, para que nos vaya desglosando más o menos cuál ha sido su origen, cuál es su trayectoria y cuál espera él que sea su futuro, ¿no? Antoine, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro un montón. Sí, sí. Recuerdo que estuvimos hablando de venir un día al programa, Sí, sí. antes de Navidades, y quedamos Totalmente. más o menos para esta fecha y aquí estamos, ¿no? Es un placer, repito, tenerte aquí. Siempre, normalmente, comenzamos con el origen, con la niñez, más que nada, ¿no? Entonces, es importante saber cuáles fueron tus principios, ¿no? Al margen de la música, pues la música ya me imagino que tendría que pasar unos años, ¿no? Para que tuvieras inclinación hacia ese arte, ¿no? Sí, sí. Pero anteriormente, o sea, iría, hablando de Arafo, ¿no? Iría a un colegio, iría a cualquier sitio a jugar, a practicar algún deporte, alguna afición. Lo dejo en tus manos, Sí, sí. en tu voz, para que nos cuentes un poco cómo ha sido más o menos esa niñez en nuestro pueblo, ¿no? Vale, vale. O sea, En primer lugar, muchas gracias por invitarme aquí al empaquetado. Siempre es genial poder venir a los eventos que se hagan aquí en el pueblo, ¿no? Y participar, en este caso, pues en una entrevista. Así que muchas gracias por esta oportunidad también. gracias a ti. Y, la verdad que, sería difícil separar la música de mis comienzos, porque digamos que casi yo empecé con la música, porque desde los 4 años, si recuerdo bien, estoy en contacto con la música, y, que empecé a los 4 años en la Escuela Municipal de Folclore de Arafo, y después, ya de ahí, nunca más dejé la música fuera de mi vida, ¿no? Después seguí en la banda Nivaria, estudié allí mucho tiempo y de la que soy miembro. Y después estudié también en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife. Ajá. O sea que hasta los 18 años estuve aquí en Arafo viviendo, porque fui al colegio de Arafo, aquí al Centro de Orozco, Ajá. de infantil, primaria, secundaria. Después estuve en el Mencía Caime en Weimar también. Y hasta los 18 años estuve aquí en Arafo, completando mis estudios. Pero antes, y disculpa, Ujú. antes de los 18 años, yo que estoy viendo unas fotos que están apareciendo ahí, Sí. ¿no? Que yo creo que por eso te decía lo de la música antes, ¿no? Sí, sí. En tu niñez, ¿no? Sí, sí, sí. En tu niñez no tienes ningún recuerdo así que te haya marcado, mira, por ejemplo, bueno, eso es una señal de que te gustaba Sí, la música, ¿no? es que sí, pero en realidad, es algo, no es nada especial para mí porque siempre ha estado conmigo desde chiquitito. Mira, las fotos hablan un poco Por por sí eso un solas también, reflejo, ¿no? Un exacto, un reflejo reflejo de... de que vivo en Arafo, ¿no? Yo creo que si preguntamos a muchas personas aquí, seguramente tendrán fotos parecidas en sus casas porque es bastante normal ser de Arafo y ser músico, Ya, lo cual es ya, ya. un orgullo. Por supuesto. O sea Sí. que las fotos pues reflejan la realidad y la verdad es que es un placer poder haber estado con la música desde muy pequeñito. Ya. Estuviste, dijiste, en la banda En la Nivaria. banda Nivaria, sí. La banda Nivaria. Sí, sí, empecé allí también. Allí empecé con saxofón porque en la escuela municipal de folclore de Arafo empecé con la guitarra, con el timple, con el laúd y después ya con el saxofón fue en la banda Nivaria a los 7 u 8 años. Así que, Y cuando estaba con las cuerdas, ¿sí? ¿quién era el que dirigía o el que Agustín marcaba? Aguiar y Julia Díaz, Agustín. Ajá. los dos, sí, sí. Ya, 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 ya. ¿Y te gustaba la...? Sí, sí. De hecho, seguí también en la escuela de folclore hasta los 16 años más o menos. Ajá. O sea que es algo que también no fue un momento puntual en mi vida, sino fue una etapa fue la etapa de mi formación, ¿no? El principio de la etapa formativa
como músico. Sí, 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 sí. Y de resto, pues, eso, estudié aquí en Arafo también. También tenía otras aficiones, me gustaba leer, el deporte también, jugaba a baloncesto también. Baloncesto, ¿vos? Sí, me jugué aquí en el equipo de Arafo. Sí, en Nicosia, ¿no? No, no, bueno, antes Bueno, había, no, sí, no sí. existía. Bueno, tiene su Y después jugué ramificación. en Los Ángeles de Weimar Ajá, también, sí. que no sé si sigue existiendo como tal, como Los Ángeles de Weimar, pero De jugué. baloncesto ahora yo creo que se unificó ¿Sí? y se llama Dadarmo o algo así. No, pues cuando Sí, yo sí, estaba sí. era Los Ángeles de Weimar. Sí, sí, sí. Ahí. Sí, estaba un canarión al frente Sí. de Los Ángeles de Weimar, estaba un Paco. Paco sí recuerdo. Paco. Calvito también, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo. Paco, sí. Pues Le él, decíamos canarión porque era de Las Palmas, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí. Recuerdo que él a veces entrenaba también al equipo. Ya, O sea, ya, y ya. pues eso fue cuando yo tenía 12, 13 años. Ya. Sí, o sea que tampoco estoy tanto, pero sí, No, sí. no, no, no. No, pero que tú eres joven y tienes una vida activa Sí, sí, bastante densa, ¿no? Bastante llena, ¿no? sí. Sobre todo cuando vivía aquí en Arafo hasta los 18 años, era una vida muy intensa porque yo recuerdo de estar en el colegio, en el instituto, salir de clases a las 2:30 y mi padre y mi madre estaban esperándome por fuera con el coche y muchos días a la semana comer a lo mejor en un tupper la comida que me preparaban y en el coche ir a Santa Cruz a clases en el conservatorio, pues de 4 a 8, por ejemplo, de la tarde, 3 días de semana, 3, 4 días de semana, y después volvíamos y tenía que hacer tarea, estudiar, o sea que fue una etapa la más intensa que yo he tenido en mi vida, puedo decir. Ya, ya, ya. No, así que aquí damos salto ahora mismo. Estaba viendo la fotografía de tu padre, en paz descanse. Éramos muy buenos amigos, ¿no? Porque es verdad. Pero yo después también me fui a Santa Cruz 50 años y perdí un poco el contacto con el pueblo, ¿no? Pero verlo ahora mismo ya me... Ese coche aún lo sigo viendo por Arafo. Sí, ese coche, estuvimos hablando el otro día. ¿Sí? Sí, sí, porque es que pasé por el ciber, porque no sabía, porque mis conocimientos no dan para más en ese aspecto, ¿no? Sí, sí. Y tenía que pasar una fotografía a WhatsApp. Ajá. Y resulta que pasamos por el ciber y estaba ahí Clemente, un tocayo mío, Ajá. Vale. que se llama Clemente de la Cruz, que es el que tiene ese coche Pues mira. actualmente. Y cuando vio el coche dice, ay, ese era el coche que yo tenía. Lo recuerdo, sí. El coche, sí, curioso, Cuando lo veo, ¿no? siempre que lo veo, a lo mejor por aquí, por el pueblo, Sí. siempre, vamos, Hombre, es lógico, ¿no? O sea que... Pero bueno, son recuerdos que no se... Claro, recuerdos bonitos. Dice que la vida está llena de momentos, ¿no? Sí. Y los momentos son puntuales también, igual que lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Claro. Es puntual porque quien iba a decir a nosotros hace no 3 años, 3 meses, de aquí vamos a estar sentados aquí hablando como lo estamos haciendo, ¿no? Que lo que intentamos es precisamente eso, ¿no? Hablar como si fuéramos dos conocidos, dos amigos, y que recordar cosas antiguas y demás, no una entrevista técnica porque yo no soy periodista, yo soy un habitante del pueblo, un hombre de a pie, que le gustan estas cosas simplemente. De joven estuve trabajando en la radio y cosas de esas, y entonces en el empaquetador me han dado la oportunidad de realizar un poco esta actividad, ¿no? Ya estos años que tengas esa oportunidad tampoco es fácil. Y mucha gente también es que se va para otro lado, ¿no? Pero bueno, que yo me alegro un montón de haber hecho lo que estoy haciendo, ¿no? Claro. Porque me parece que siempre todos, sea de Arafo, de Weimar, de Santa Cruz, de donde sea, todos tenemos algo que contar en esta vida, ¿no? Sí. Y yo cuando vi tu trayectoria más o menos, ¿no? Digo, bueno, hay que aprovechar a Antoine para hablar un poco sobre su origen y, repito, la trayectoria que llevas, ¿no? Sí. Así que te dejo otra vez, estoy hablando más de la cuenta, ¿no? Sí. El invitado es el que tiene la prioridad aquí para hablar, ¿no? Entonces tú te quedaste, estábamos hablando estuve aquí hasta los 18 años, bueno, concretamente, sí.
Y después quería seguir estudiando música y me fui a San Sebastián, en el País Vasco, a estudiar pues, la carrera de música, ¿no? En la especialidad de saxofón, saxofón clásico. Y esa foto concretamente es en la graduación del grado profesional aquí en Tenerife, Ajá. antes de irme fuera. Y eso, y después estuve fuera en Musiquenes, que Musiquenes es el Centro Superior de Música del País Vasco. Estuve Ajá. allí, la carrera son 4 años y yo estuve allí 3 años porque un año que faltó estuve de intercambio en Francia, de Erasmus en Francia. Ajá. O sea que estuve 3 años en San Sebastián y un año en Francia. Y después, cuando acabé allí, los 4 años, decidí hacer un máster, continuar un máster en saxofón clásico también. Y entonces me interesaba mucho estudiar con un profesor en concreto que como saxofonista y como pedagogo es fantástico. Jonathan Rautiola se llama. Y él es finlandés y da clases en Finlandia, en la Sibelius Academy, que es una de las mejores universidades de arte del mundo. Ajá. Entonces me fui para allí, a Helsinki, y estuve allí 2 años, 2 años y medio, en Helsinki, haciendo el máster en saxofón clásico. Muy sacrificado. El Los que, estudios. sí, sí, la verdad que, a ver, O sea, dedicación ¿te refieres? plena, Claro, sí, total. sí, o sea, no es, claro, dedicación plena al estudio al estudio de saxofón y de todas las asignaturas pues, que soportan el saxofón. Es decir, no solamente el saxofón, sino armonía, análisis, historia, técnicas corporales, técnica Alexander, muchísimas. Entonces, dedicación plena, evidentemente, sí, sí. O sea, y actualmente. Bueno, después estuve en Finlandia Perdona, sí, perdona, sí, que no, no, nos quedamos en Finlandia, ¿no? sí, para hilar un poco. Estuve en Finlandia. El máster tiene una duración de 2 años y medio. O sea que para hacer un máster también es bastante largo, porque en general suele durar un poco menos. Pero bueno, en Finlandia son 2 años y medio. Estuve allí 2 años y el último medio año estuve de intercambio otra vez en Eslovenia, en Ljubljana, en la capital. Y entonces, pues allí estudié con otro buen profesor, la verdad, y pedagogo, con Mija Roquina. Y entonces estuve allí hasta diciembre, o sea, hasta el mes pasado. Ajá. Y el mes pasado ya acabé el máster y todo, y ya estoy aquí de nuevo otra vez. ¿Esa foto te recuerda algo? Esa foto, pues fue hace poquito esa foto, fue como en mayo del año pasado, de 2019, y fue en la Sibelius Academy, precisamente, en Helsinki, en una pequeña sesión de fotos que me hizo una amiga allí, Ajá. para tener fotos Sí, sí, sí. No, hombre, como lógico. músico, así que sí, sí. Sí, sí. Yo es que te he visto en, no sé si en Facebook, te he visto actuar con un cuarteto o con... Sí, tengo varios grupos, la verdad, en la actualidad, con los que regularmente intentamos tener oportunidades para hacer conciertos y tocar. Bueno, soy miembro de un cuarteto de saxofones que se llama Iberian Quartet, que hemos estado aquí en Arafo 2 veces. Hace 2 años, no, 2 años ya, hace 2 años empezamos un curso de saxofón que hicimos aquí en Arafo, y lo repetimos el año pasado también. Y también tuvimos la oportunidad de tocar una obra con la banda Nivaria como solistas Ajá. el año pasado por las fiestas de Arafo. Y también pues con el cuarteto pues tenemos aquí una foto del curso que impartimos, ¿no? Ajá. Y también con el cuarteto pues hemos tenido conciertos en Portugal, en el País Vasco, en Zaragoza también hemos tenido un concierto, porque los del cuarteto, 2 son portugueses y los otros 2 somos españoles, por eso se llama Iberian Quartet. Ya. Entonces, pues aunque no siempre es tan fácil, ¿no? Porque vivimos la verdad que bastante separados, pero si tenemos un vínculo común, queremos hacer música juntos y queremos unirnos, se puede. Así que en vacaciones es cuando nos juntamos y cuando buscamos conciertos, sobre todo en verano, que es cuando estamos libres. Ya. Entonces tengo ese cuarteto y después también tengo un trío de música que se llama Aike Ensemble, y este grupo, este trío, lo formé y lo fundé con 2 amigas de la Sibelius Academy de la Universidad en Helsinki, que también son músicos ellas,
y entonces éramos muy amigos y queríamos hacer música juntos, así que decidimos hacer un Un grupo de grupo. música para, para viajar y tener conciertos, ¿no? Y el problema que pasaba con este trío era que, que no hay repertorio, ¿no? Porque yo toco el saxofón y mis dos amigas, una es taiwanesa y la otra estadounidense, y tocan el violonchelo y el clarinete. Entonces no hay música compuesta para saxofón, violonchelo y clarinete, porque es una formación bastante extraña, ¿no? Entonces lo que decidimos hacer, ya que éramos muy amigos y queríamos hacer música juntos, pero no teníamos repertorio, entonces lo que hicimos fue Mm. contactar con varios compositores para hacer encargos de obras y que así, por un lado, le damos voz, ¿no? Le damos música a esos compositores y la oportunidad para que compongan obras nuevas. Estas obras son estrenadas por nosotros en concierto y, por otro lado, también ayudamos a aumentar y a crear un repertorio para una formación de grupo musical concreta. Entonces, que me lío también, entonces No, no te el preocupes. año pasado, bueno, hicimos un proyecto, presentamos un proyecto ahí en la academia para tener posibilidad y ayudas y decidimos, estábamos muy interesados en ir al sudeste asiático. Entonces contactamos con, bueno, con varios compositores, pero finalmente decidimos trabajar con una compositora de Camboya, Bos Bapang, que se llama. Y entonces le hicimos un encargo de una obra y nos compuso una obra para nosotros. Y entonces presentamos el proyecto en la Sibelius Academy en Helsinki y nos dieron una beca de la fundación de allí para ir a Camboya a tocar la obra, Hace a falta. hacer el estreno de la obra y también a dar clases allí en la Universidad de las Artes de Phnom Penh, la capital de Camboya. Así que en mayo nos fuimos 2 semanas y media a Camboya y estuvimos en Phnom Penh y en Siem Reap, que es otra ciudad allí. Y la verdad que la experiencia magnífica porque también era la primera vez que estaba fuera del continente y aparte íbamos para hacer música, también para dar clases y hacer talleres allí, o sea que la experiencia inolvidable con el grupo. Ahora estamos trabajando mucho, mucho en el proyecto que queremos hacer para este año, que queremos irnos a México y a Guatemala para también trabajar con compositores mexicanos y guatemaltecos, Mujer, sí. si, si digo bien. Y entonces ya tenemos dos obras de dos compositores mexicanos y también estamos ahora separados porque yo vivo aquí, eh, Cindy, que es la taiwanesa, vive en Helsinki, en Finlandia, y Sara, que es la estadounidense, ahora mismo va a vivir en Vietnam, o sea que nos comunicamos por Skype, pero y la verdad es que es bastante curioso porque siempre quedamos por Skype al menos una vez a la semana para decir lo que cada uno tiene que hacer, la tarea, nos dividimos las tareas, ¿no? Contactar con esta persona, pues traducir esto. También tenemos una página de como un crowdfunding para recaudar fondos para el viaje, moverlo, no sé qué, publicarlo. O sea que es algo que es mucho trabajo, pero al final saldrá y estamos Es un con puzzle, mucha... ¿no? Sí, es un puzzle, Es un puzzle, exactamente. o sea, tienes que estar continuamente en contacto Sí, sí, con toda esa muchísimo. gente, ¿no? Pero, o sea, ya no al margen, sino continuando Ujú. con esa misma tarea. Ahora mismo el futuro es el más cercano, El futuro más cercano, o sea, proyectos que tengáis en mente el proyecto o musical. que tengáis en mente, El ¿no? proyecto musical, ahora mismo a la vista, es este que estoy El contando, que me estás contando. el estar en México y en Guatemala Ajá, con AX Ensemble, con ese grupo. Eh, no sabemos todavía cuándo podremos ir, pero será entre mayo y agosto seguro. O sea ajá, que estamos ahora contactando, bueno, ya estamos en contacto con dos compositores mexicanos, con Daniel Martínez García y Eric Tapia. Ya tenemos dos obras de ellos y estamos también en contacto con compositores de Guatemala y entonces pues trabajando con eso, consiguiendo, viendo cómo podemos conseguir subvenciones, ayudas, entonces estamos trabajando en eso básicamente. sí, es que hay muchos obstáculos, me imagino yo, Ujú, para poder llegar. Pero después, o sea, al margen de la satisfacción personal que les puede ujú. producir este tipo de actividad, al ¿Sí? margen de eso, ¿no?
el público en sí responde a la expectativa que ustedes se crean Sí, en sí, relación sí, sí, a los conciertos. Y sin eso. duda porque también para ellos es algo nuevo escuchar música compuesta. Muchas veces tocamos también obras de compositores famosos y ¿no? Sí, bueno, sí. Antiguos, digamos, pero no se toca tanto música de compositores actuales en general o depende Sí, del sí, contexto, sí, ¿no? sí. Entonces, en Camboya, por ejemplo, sí que era cada vez que hablábamos o que tocábamos alguna pieza, pues estaban encantados de escuchar. Y aparte de este proyecto, también teníamos como un proyecto solidario, ¿no? Cuando fuimos a Camboya y estuvimos recogiendo durante 2 meses antes más o menos de ir a Camboya, recogimos cañas de saxofón y de clarinete, cuerdas de instrumentos de cuerda y resina también de instrumentos de cuerda que fueron donadas por compañeros nuestros y por profesores de la Academia de Helsinki. Y entonces lo que hicimos fue llevarlo todo a Camboya para allí distribuirlo entre los alumnos de la universidad de la capital, de allí. Ajá. Porque para ellos nos contaban también que, o sea, éramos conscientes de las diferencias socioeconómicas, podemos decir, Sí, sí, sí. de los diferentes países. Ellos están en Entonces, precario, ¿no? O sea, eh, no es que fuera tan precario, pero sí que era difícil conseguir el material. Allí, por ejemplo, nos decían que tenían que esperar a lo mejor 2 meses para hacer un pedido de música, porque en la capital no había tiendas de música directamente, entonces los tenían que pedir a Tailandia y después, pues eso de Tailandia les llegaba 2 meses más tarde con impuestos de no sé qué y económicamente no es tampoco un país en alza, digamos. Entonces para ellos era difícil y entonces cuando dimos eso, que nosotros lo hicimos sin, o sea, sin ningún lucro, ¿no? sin ningún lucro. Porque Sí, o sea, era sí, una algo cosa un solidaria, proyecto ¿no? solidario que teníamos, pues la verdad que lo cogieron muy bien, la verdad. Sí. Y entonces, ¿sabes? Siempre No, pero trabajando en o todo. sea, yo me supongo que cuando, como hay un refrán que dice que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Sí, O al revés, ¿no? claro. O cuando se cierra una ventana se abre una puerta, ¿no? Es decir, por lo que tú me estás contando, ¿no? Mira, ese yo creo que es uno de los países donde han estado ustedes, ¿no? Eh, Supongo. a ver, esa es la catedral rusa de Tallinn, en Estonia. Porque también está, o sea, lo bueno de vivir en Europa, digamos, en Europa, o sea, en Helsinki concretamente, es que tienes muchos países cerca, ¿no? Sí, 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 sí. También, pues a lo mejor es fácil ir a otros países y Sí, alguna sí. escapada. O sea, vivir en Araf fue un poco más complicado para ir a otros países, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ahí coger el coche en cualquier Sí, sitio sí, sí, totalmente. y te puede trasladar a cualquier Mm, lugar de sí, Europa. Y hace frío, dices tú que hace frío en sí, Arafo. Ahí hace frío, ¿no? O sí. sea Eso es en Porvoo, que es una ciudad, bueno, un pueblito al lado de Helsinki. Mm. entonces, lo que te estaba comentando antes, de que la música en sí, o sea, la música así como decía alguien, es un terreno, o sea, que no ofrece peligro ninguno, ¿no? Sino un terreno para vivir plácidamente. Ujú. No sé si esto se puede extrapolar, ¿no? A la forma de vivir de una persona que le guste la música. Es decir, muchas dificultades que tengas, por muchos inconvenientes que tengas, por el inconveniente, por ejemplo, de que no hay obras preparadas para cierto Ujú. tipo de instrumentos, ¿no? Y que se consiga hacer eso, Claro. eso tiene que ser, eh, como se dice ahora, bestial, ¿no? Sí, Tiene que ser algo muy reconfortante, ¿no? sí, Muy, sí, o sea, ¿eh? O y sea, sobre todo también que desde de la universidad en Helsinki, o sea, también nadie ¿cómo decirlo? Nadie nos mandó o sí, lo sí, dirigió, o nos sea, dirigió a hacer esto, sino que todo salió de nosotros tres. ya, O sea, no tenemos manager ni nada, ni nadie ya, que nos ya, diga lo ya, que ya, tenemos que hacer. O sea, sí, nosotros somos los dueños de todo lo que hacemos. sí, sí, Ir sí, a todo. Y después, por ejemplo, cuando nos fuimos a Camboya y después pues dijimos que el próximo proyecto es en México y Guatemala y demás, nuestros compañeros y la gente nos miraba, o sea, era
éramos como digamos, un referente, ¿no? Porque somos 3 alumnos de la universidad que han creado un proyecto y en realidad es algo que todo el mundo puede hacer, pero o sea, es algo bastante duro, entre comillas, porque yo recuerdo de haber trabajado un montón para estos proyectos y era algo bastante sacrificado. O sea, bastantes domingos nos quedábamos allí en la academia solamente preparando el proyecto escrito y redactado para enviarlo a la academia y tener las ayudas y demás. O sea, que es algo que se puede hacer, pero con esfuerzo, evidentemente. Ahí está dándole al remo, ¿no? Sí, sí. Eso, si te digo la verdad, no recuerdo muy bien dónde es, pero yo diría que es o en Praga, me suena, en Praga o en Budapest, pero no, porque hice un viaje eh, con una amiga de aquí de Erasmus que también estudió conmigo, Cande. Hicimos un viaje a Budapest y a Praga, y Ajá. después en Praga también nos fuimos a una pequeña ciudad que se llama Český Krumlov, y no sé si es ahí concretamente, en Český Krumlov, o en Praga, o en Budapest, la verdad. Pero yo recuerdo que a lo mejor en Praga, en esa ciudad, que era casi verano. Es decir, que el fin no Ujú. existe, ¿no? En la música. No, la verdad que no, No no existe. existe, ¿no? Eso de que la música no tiene fin, Mm. eso es cierto, ¿no? Sí, es cierto, sí, sí. Es decir, Doy fe. siempre hay una puerta abierta Mm. a algo nuevo, ¿no? O sea, Sí. a algo nuevo, Esa ¿no? foto, Ahí está, esa buen provecho, foto, ¿no? no te digo, o sea, tampoco recuerdo dónde es, la verdad. Pero Esa foto fue, hay cerveza. sí, verano en algún sitio con calor, pero no recuerdo dónde. Ya. Pero, pero lo importante es Sí, la cantidad de lugares, la sí, cantidad de países, la cantidad que han tenido sí, que han querido, ¿no? Porque nadie les ha obligado, ¿no? sí. Que han querido visitar, ¿no? Mm. Y lo que les queda, y lo que Sí, les sí, sí. queda, y lo que La verdad les- es que por suerte también he tenido la oportunidad y no porque me gusta mucho, mucho, mucho viajar, mucho, mucho, mucho. Y entonces he estado también en muchos sitios cuando he podido. También, o sea, digamos que tengo un máster en conseguir vuelos baratos también. ¿Así? Y entonces, siempre que tengo la oportunidad, me Está al gusta acecho, irme al acecho al siempre. acecho de que... Siempre tengo abierto el buscador para de- estar preparado. Y entonces, pues también suelo viajar mucho, ¿no? Porque me gusta. Mira, una curiosidad, ¿por qué el País Vasco? Porque allí había o sea, yo siempre que he ido a un lugar para estudiar música, estuve en San Sebastián, en Francia, en Helsinki, en Eslovenia, siempre he ido por los profesores. O sea, nunca he ido porque me gusta la ciudad o porque me gusta otra cosa, ¿no? Pero he ido siempre por los profesores de saxofón. En San Sebastián porque también allí antes había una muy buena escuela y buenos profesores de saxofón. O sea que por eso decidí ir allí, Ajá. Bueno, básicamente. Sebastián también tiene fama en otros aspectos no solo de la música, ¿no? Sino el País Vasco me refiero, ¿no? Ujú. En otras actividades como deportivas y demás, Sí. tiene unas escuelas Ujú. bastante serias y bastante importantes, ¿no? Ujú. Y una pregunta de neófito. ¿Qué diferencia hay entre el saxo clásico y el no sé qué nombre? ¿El saxofón jazz te refieres o Sí, cómo? sí, El jazz, sí. a priori, digamos que el saxofón es un instrumento bastante reciente también, ¿no? O sea, estamos hablando que es un instrumento de los últimos instrumentos que se pueden haber inventado pues el mundo clásico, ¿no? Porque nació a partir de 1840, es decir, que antes de 1840 ningún compositor conocía el saxofón. O sea que digamos que el repertorio que hay es del romanticismo en adelante y concretamente con el jazz, a pesar de que es un instrumento bastante nuevo, hay muchas diferencias, principalmente el tipo de saxofón ya es diferente, o sea, la boquilla que se usa, la caña que se usa en el instrumento, ya es diferente. Entonces, si el primer contacto con el instrumento ya es diferente, el sonido va a ser diferente, la técnica es diferente también, el repertorio es diferente. O sea, yo por ejemplo no sé saxofón jazz, o sea, no he estudiado.
Ya. O sea que es algo muy diferente, como si dijeras otro instrumento. Pero se llama igual, ¿no? Sí. Curioso, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Mira, y otra cosa, volviendo un poquito hacia atrás, ¿no? Ujú. Hacia tus orígenes en Arafo, ¿no? ¿Hubo algún músico en Arafo que te inspirara, que tú guardes algún recuerdo que te impulsara, pues no sé, Ujú. que te- Que impulsara, yo creo que a muchos araferos nos ha impulsado sobre todo la institución de la que venimos. En mi caso yo bueno, yo soy miembro también de la banda Nivaria, ¿no? sí, Y cuando yo estaba en el conservatorio y entonces había que hacer mucha burocracia y papeleo, la verdad que Sabina, son, José Andrés Sabina siempre era el que apoyaba siempre el que nos apoyaba, ¿no? Y nos apoya siempre en todo y nos dirigía un poco al principio, o sea que pues gracias a él también he podido hacer muchas de las cosas que he hecho. que has hecho, ¿no? O sea, Porque se preocupaba mucho siempre pues de que a lo mejor este alumno fuera al conservatorio, ¿sabes? De las facilidades de entregar un papel, porque él también conocía más esa burocracia, digamos, y también mis profesores. mira, ahí José Andrés sí, es otra de las personas que también Ujú. teníamos en la lista, En la ¿no? lista. Como Arafero, ¿no? Sí, Y sí. un hombre destacado también en la música, ¿no? Esto ha cambiado mucho, o sea, no cabe duda de que yo ya tengo mis añitos, ¿no? Y me acuerdo, yo estuve estudiando música de pibe, como casi todos los araferos. Después ya por cuestiones que no vienen a cuento, pues deja de hacerlo o vuelves a hacerlo, ¿no? Pero ha cambiado mucho en el sentido de que yo recuerdo perfectamente las primeras mujeres que actuaron en la banda, además en la banda Nivaria, Ajá, que fueron, yo creo que la única que sigue en activo es Rosa Fernanda. ajá, Rosa Fernanda, las dos hijas de Pepito Marrero que vivían las hijas de Guanchi, la mujer de este chico que estuvo con nosotros aquí hace poco, ¿no? ajá. No me acuerdo por los nombres, no los recuerdo, ¿no? Pero sé que fueron así. Y fue curioso, ¿no? El tema ese, porque a Rosa Fernanda, por ejemplo, en el caso concreto, estaba estudiando magisterio y le dijeron que, o sea, tenía que estudiar música también. Y entonces ella dice, bueno, con mi padre, porque el padre era músico, tocaba en la Vale. banda en aquella época, y entonces el padre le dijo, no, mira, vete, mejor es que vayas a Jaime. Jaime era un chico, Jaimito, uno que era muy gordo, que vivía en el Barranquillo, ¿no? Y era de la banda Nivaria. Y era un hombre que era un enamorado también de la música, ¿no? Ah, vale. Y ahí fue donde se iniciaron las mujeres en la música, porque antes era impensable, ¿no? Igual que las mujeres entraran en una bodega, Sí, sí. eso tampoco era... Pero claro, afortunadamente, Por suerte, pues esto ha evolucionado, ¿no? Entonces, después de haber hecho más o menos un recorrido, ¿no? Sucinto, ¿no? Así muy por arriba, ¿no? Yo lo que tengo claro es una cosa, ¿no? Ujú. Que tu futuro no tiene límite. Sí, sí, No tiene exactamente. límite. No tiene No límite tiene límite. ni en el aspecto de solamente musical, sino mental. Es decir, tu mentalidad es de triunfador. Eso Puede ser, sí, o sea, yo eso está no me lo claro. planteo así, la verdad, pero sí, No. si lo ves así. Pero indirectamente, aunque tú no lo pienses, si tú haces una cosa es para hacerla, ¿no? Es Claro, como sí. cuando hablábamos el otro día del deporte y de la competitividad, que hay personas que no les gusta que los niños compitan, pero bueno, es que si no compiten no progresas. Ujú. O sea, eso está claro. Si tú no buscas horizontes, no puedes llegar nunca a nada. O sea, no. Y lo que ustedes están haciendo, tú y tu compañera o compañero, es precisamente eso, ¿no? Llegar a un límite no llegar a un límite,
sino no ponerse un límite, Exactamente, y eso es algo que hay que destacarlo, ¿no? Sobre todo bajo mi punto de vista. Y yo lo veo bajo ese punto de vista, ¿no? No obstante, si tú crees que tienes alguna otra cosa que aportarnos en cuanto a tu... Mira, amigo, también, por ejemplo, aquí esta foto es en un grupo musical al que pertenecimos los tres en una época, Voces de Mujer, y esa foto es en un concierto en el Médano, hace 2014 más o menos, 2015 sería esa foto. Yo recuerdo con mi madre, con mi hermana. A tu madre, con tu madre hace, no sé, el año pasado, creo que estuvieron aquí en el... Ajá. Yo es que tampoco, yo que he estado fuera, y aparte de fuera he estado ingresado mucho tiempo, pero sí estuve aquí en un homenaje que le hicieron a las maestras en Arafo, y estaba el grupo de Voces de Mujer. Ya estaba presentando y al mismo tiempo después estuvo cantando. O sea, me llamó la atención, ¿no? Porque yo no he tenido mucha confianza con ella, ¿no? Pero a lo mejor por falta de proximidad, ahora ya estoy viviendo aquí y estoy más al loro, ¿no? Pero en cuanto a eso, pues es una familia musical. La verdad que sí. Una familia musical, ¿no? Ya te digo, desde chiquitito y también mi padre era músico, mi madre también. Siempre me decía que desde que estaba embarazada también tocaba la guitarra. O sea que... Antes vimos una foto ahí también que se veía que la música, que el instrumento era mucho mayor que la persona. Es decir, que eso también te hace pensar. Había un dibujito ahí que había un bebé, casi un bebé, con un saxofón que salía un metro hacia adelante, ¿no? Entonces recuerdo. José ya se murió para que nos diga lo de los sueños del hambre y de la vaca flaca y todas esas historias, ¿no? Pero eso, para mí, por ejemplo, significaba mucho, ¿no? Significaba que es tan importante el instrumento y la música como la persona, ¿no? Sí, ese dibujo lo hizo mi hermana, porque nosotros en verano, cuando éramos chiquititos, solíamos pasar los veranos con mis abuelos maternos en Zaragoza. Entonces, sí, esa foto concretamente, entonces... Esa es la que decía. Pues recuerdo... Es curioso, ¿no? Porque... Yo tenía como, 9 años, entonces ahí tenía 9 años y yo estaba en Zaragoza entonces y mi hermana me mandó eso, entonces recuerdo que me mandó eso o me lo dio cuando fueron con mis padres allí y pues yo con el saxofón desde chiquitito. No, pero por eso te estoy diciendo que al margen de eso o sea, no, es asimétrico, ¿no? O sea, que no guarda... Pero bueno, parece que llevamos muy poco tiempo, ¿no? Aquí, pero llevamos casi 40 minutos hablando, ¿no? Sin embargo, ya te digo, la última palabra la tienes tú, si tienes alguna cosa que añadir, Muchas gracias. Anécdota, algo de eso, ¿no? Otra vez, muchas gracias por la invitación de estar aquí y la verdad que es un placer poder participar, ¿no?, con los eventos del pueblo porque es donde yo me he crecido y de donde vengo, ¿no? Entonces, siempre... Si con esta entrevista alguien se siente reflejado o a lo mejor descubre algo que le pueda ayudar o que le pueda ayudar a esta entrevista, pues es maravilloso. Porque lo verá mucha gente, ¿no? Porque tanto en Facebook como en YouTube lo verá mucha gente y estará colgado por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces también es importante... También es importante en ese aspecto, ¿no? Entonces yo, repito, te agradezco tu presencia y que la gente sepa, de una vez que aquí hay un sitio que se llama El Empaquetado, para el que no lo conozca todavía, ¿no? Que hay un empaquetado donde nos dedicamos precisamente a sacar noticias, a sacar biografías, a sacar anécdotas, a sacar cosas de nuestro pueblo o de nuestro entorno, de nuestro valle, o de nuestra isla o de lo que sea, ¿no? Pero que la misión principal es esa, dar a conocer, esto es un foco que tenemos aquí, donde es una luminaria, ¿no? Donde se ve todo de distinto color siempre y cuando lo quieran ver. Y tienen la oportunidad de verlo continuamente, puesto que
repito, está en las redes una semana más. Yo quería decirles que la próxima semana, si no hay cambio, vendrá también un músico. Vendrá un músico arafero que ahora mismo está dirigiendo la banda de Santa Cruz de Tenerife. Entonces estamos en contacto y hemos hablado, pero lo que pasa con estas cosas de los profesionales es que hay veces que tampoco tienen su momento, ¿no? O sea, yo lo que tenía planeado en este mes se está cumpliendo, que era José Carlos Rivero el otro día, hoy tú, el próximo Felipe Neri, y el día 28, si podemos, con Maricande. ¿No? Sí, sí. Maricandelaria, sí. Así que muchas gracias a todos y hasta la próxima ocasión.